Buenas tardes, buenos días o buenas noches amigos, dependiendo dónde y cuándo nos estén oyendo. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Mundo UR Web en Caracas, Venezuela. Un placer estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Parte Médico con temas de actualidad en salud. Para recordarles nuestros avisos habituales, estamos saliendo a través de la plataforma YouTube, pero también nos pueden conseguir en Spotify o Apple Music. En el buscador colocan Parte Médico Julio Castro y ahí cae directo a cada uno de los programas. Habitualmente sale de primero el programa más reciente, pero también puede buscar a través de los temas. Por ejemplo, pueden buscar manejo de la fiebre, pueden buscar hepatitis, pueden buscar qué pasa con el COVID actualmente y cada uno de los temas. Recuerden que pueden compartir este contenido utilizando la flecha que va hacia allá. Le dan a la flecha y copian el link y lo pueden pasar por cualquier red social. También le pueden dar a la manito y eso alimenta el algoritmo de YouTube y permite hacerlo más eficiente en la búsqueda de sus intereses como espectador. Y también recordarles que cada una de las programaciones o de los programas que salen a través de Mundo UR Web, Marisabel Párraga hace unos anuncios los de lunes a viernes en 99.9 FM a las 7 de la noche y tiene invitados allí que hacen comentarios sobre cada uno de los programas. Nuestros programas salen los jueves a partir de las 8 de la noche, pero como ustedes saben, esta programación queda guindada en la plataforma de UR Web, Mundo UR Web, y la pueden buscar en cualquier momento. Bueno amigos, vamos a hablar de un tema que está poniéndose de moda en las últimas semanas, a pesar de que es un tema que ya tiene tiempo, y es la influenza aviar. La influenza es un grupo de virus o es una familia de virus de influenza que afectan un número importante de mamíferos, entre ellos al hombre, pero también a otros animales como las aves, inclusive los cochinos y eventualmente animales de otro género. Y al ser muy distribuido entre diferentes grupos de animales, aumenta el riesgo de la transmisión y aumenta el riesgo de una enfermedad o una potencial pandemia. Como habrán visto en los titulares de los periódicos en las últimas semanas, que se han identificado casos recientes, inclusive en la Patagonia chilena, en casos en humanos. La mayoría de los casos son hasta ahora en aves. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a entender cómo es la distribución, pero lo que quiero que entiendan es que es un virus sobre el cual tenemos ya aproximadamente 150 años de información. No es un virus nuevo como el COVID-19, que es un virus novedoso que no conocíamos anteriormente. En el caso del virus de la influenza, es un virus que han habido brotes mundiales, tanto en animales como en humanos, ya desde hace aproximadamente 150 años. Y voy a explicarles un poco cómo se produce este fenómeno. El virus de la influenza habitualmente es una zoonosis. ¿Qué significa eso? Que el virus de la influenza se transmite naturalmente entre diferentes especies de animales. ¿Cómo se produce eso? Bueno, se puede producir el virus de la influenza, por ejemplo, en cochinos, y tuvimos la influenza porcina. Estos animales que pueden estar en granjas o pueden estar en mercados vivos, pueden transmitirlo a otras especies y se produce un traspaso de especies, por ejemplo, en pollos o en avestruces o en pavos o en patos. Y este entrecruce de diferentes especies de influenza porcina con influenza, por ejemplo, de aves, puede recombinarse en un huésped intermediario, es decir, un ave o un mamífero, y producir una nueva estructura del virus. La combinación de estas formas, ya les voy a explicar cómo se produce, del virus de diferentes especies puede generar virus conformacionalmente nuevos o diferentes, o virus a los cuales ni los animales ni los humanos hemos estado expuestos o acostumbrados previamente. Lo más importante es que es una zoonosis, una enfermedad que no empieza en los humanos habitualmente, empieza en los animales, y el humano es un huésped accidental en esa cadena de contagio. El virus de la influenza es un virus más o menos complejo, pero se clasifica en base a unas proteínas que hay en su superficie. Los virus son como una forma, como un toronto, todos conocemos lo que es un toronto en Venezuela, pero en la superficie de esa estructura circular hay dos enzimas fundamentales que generan el nombre del virus de la influenza, que son la hemaglutinina, que la denominamos H, y la neuroaminidasa, que la denominamos N. Esta combinación estructural de la H con la N en sus diferentes subtipos
es lo que le da la denominación numérica al tipo de influenza. Por eso verán influenza aviar H5N1, H2N1, H2N3, H1N4. Hay diferentes variabilidades y para que entiendan la complejidad de esto, de la hemaglutinina hay 18 subvariantes y de la neuraminidasa hay 11 variantes y cada una se combina con una de ellas, de las otras. Imagínense el potencial de combinaciones posibles que hay, que es un número muy importante, y esta combinación genera variedades que son más letales, más transmisibles, menos transmisibles o menos letales. Pero esa especificidad de variantes de la influenza hace la transmisibilidad muy específica para determinado tipo de especie por una razón fundamental, y es que el virus necesita células de agentes vivos para poder multiplicarse, y la célula o la estructura del virus se conecta con la superficie de la célula humana o la célula de pollo o la célula de avestruz, por ejemplo, y tiene un receptor en la superficie. El receptor en la superficie es específico para ese virus, y lo que hace que se entre, el puente que hace que el virus entre a la célula es que tenga el receptor en la superficie. Por lo tanto, algunas especies de aves tienen más receptores para H5N1 que lo que tiene el ser humano, por ejemplo, o algunos patos tienen más de H2N1. Eso es una variabilidad producto de la especie, y eso hace que, porque es más frecuente, determinado tipo de variante de influenza en unas especies que en la otra, y eso genera esta gran variabilidad. Esta enfermedad se transmite, como les dije, fundamentalmente en aves. ¿Cómo pasa eso? Bueno, pasa de dos formas diferentes. La primera de ellas, entra el virus, por ejemplo, a una zona donde se cultivan pollos. Es decir, a una pollera, un sitio donde se hacen crecer o se benefician los pollos, los alimentan, los hacen crecer, que engorden y posteriormente los beneficia. Y hay estructuras como esta, por ejemplo, en Asia, que tienen 50 millones de pollos. En zonas de Australia, por ejemplo, en algunas zonas de los Estados Unidos tienen unos números muy importantes. Y cuando llega y estos pollos están cultivados de alguna manera o están en granjas de pollo, la transmisión es muy eficiente porque viven en espacios muy pequeños, y eso es una de las formas de transmisión. Es la más común, si se quiere. Cuando se identifica el virus de influenza en alguna de estas estructuras, lamentablemente la única forma de controlar la epidemia es matar a esos pollos, beneficiarlos. Y esos pollos no van al consumo humano, a pesar de que un pollo que esté contagiado por influenza, si pasa por un proceso de cocción, es decir, nadie come pollo vivo, sino el pollo se beneficia y posteriormente se cocina, no se transmite ni por el pollo ni por el cochino la influenza a través de las carnes de estos animales cocinadas. Pero la recomendación es que cuando se producen en granjas epidemias de influenza, normalmente se benefician, es decir, se sacrifican a todos esos pollos hasta que se controla la epidemia. Hay un segundo forma de transmisión, que es la transmisión de influenza aviar silvestre, es decir, los patos que emigran desde la costa del noroeste de los Estados Unidos, inclusive Alaska, y que vienen moviéndose por el invierno, buscando mejores sitios tanto por el clima como para su capacidad de mantener la especie, es decir, de producir nuevas crías, que se vienen moviendo a través de la costa de América, inclusive pasan por el canal de Panamá y eventualmente llegan a la Patagonia. Estas aves que pueden adquirir la enfermedad en alguna parte de ese trayecto, se la transmiten a otras aves, porque habitualmente las aves se mueven en bandadas, y se la transmiten a otras aves silvestres. Esto es mucho más difícil de controlar, porque imagínense cuán complicado es controlar las aves que vienen migrando en el caso de América del Norte de los Estados Unidos al sur de América, o en el caso del norte de Europa, migran por ejemplo, al norte de África o a la zona meridional de África, y controlar el vuelo de las aves o las aves que vienen infectadas a través del vuelo es particularmente difícil, a diferencia de las granjas de las aves que se crían, que es mucho más fácil de controlar. Estas son las dos formas de control. Vamos a ver un mapa posteriormente que nos hace entender un poco esto. Y hasta el momento, y es lo más importante, es la idea central que quiero que se lleven, los contagios que ha habido en humanos es porque han estado expuestos directamente bien a aves silvestres que vienen migrando y
las personas por diferentes razones, bien sea porque agarran estas aves y las utilizan para comida o para beneficiarlas o para producir alimento, o bien sea porque tienen contacto con ellos, por ejemplo, porque son pescadores y tienen contacto con aves marítimas como el catrace, etcétera, etcétera, se contagian en la manipulación de las aves cuando agarran un ave que puede estar enferma y se contagian a esta persona. Y hasta el momento, al menos hasta el día de hoy, no ha habido una evidencia clara de contagio de un humano a humano. Es decir, un ave contagió a un humano y ese humano que contagiara a otros humanos. Hasta el momento, esta variante de influenza, fundamentalmente H5N1, porque hay otras variantes, vamos a verlo pronto en el mapa, pueden transmitir el humano que esté en contacto con el ave directamente, o la persona, por ejemplo, que cuida o que alimenta los pollos en la granja puede contagiarse, pero no ha habido contagio secundario de un humano a otro humano. En el momento que empieza a haber una transmisión eficiente de un humano a otros humanos, eficiente como pasaba con COVID, por ejemplo, ese momento va a haber un cambio sustantivo en el control y en la alarma que puede producir la epidemia en el mundo, porque pasamos de una fase eminentemente zoonótica a una fase de transmisión humana que es muchísimo, muchísimo más peligrosa con potencial de pandemia. En este momento, como es una enfermedad que ha estado limitada fundamentalmente a las aves, tanto de granja como de aves silvestres, todavía se considera una zoonosis controlada con un bajo potencial de pandemia para el ser humano. Pero no sabemos en qué momento, si es que eventualmente pasa, de que esta circunstancia pueda haber una transmisión efectiva de humano a humano. Cuando la enfermedad se produce en humanos, tiene una tasa de mortalidad que está alrededor del 50-60%, es decir, es una enfermedad muy grave que produce neumonía, cuadros respiratorios, tos, mucho malestar, y el paciente evoluciona en un curso que va de 7 a 10 días. Hay el beneficio de que los antibióticos antiinfluenza que se utilizan en influenza estacional humana pueden servir para influenza aviar eventualmente también y tienen un rango de beneficio importante. Como pueden entender, hasta el momento, el riesgo en este momento es que una epidemia de influenza aviaria puede comprometer la producción de alimento, fundamentalmente de pollos o de porcinos, durante algunos meses. Y eso puede crear problemas para la humanidad en términos de disponibilidad de proteínas animales de este origen para el resto del mundo, si hay que beneficiar muchos millones de estas granjas. Pero mientras eso no pase y sea, por ejemplo, en el ámbito silvestre, es mucho más difícil de controlar, pero mucho menos, bueno, menos importante para el ser humano. Vamos a ver el gráfico del mapa que nos habla mucho de qué ha pasado con influenza de alta patogenicidad, que se llama, es decir, aquellos casos donde han visto aves enfermas y han transmitido a algunos humanos. Y ahí vemos en el mapa que cuando vemos Norteamérica, los círculos rojos más intensos son los que se producen en animales silvestres, es decir, animales que viven, que no están en cautiverio, y las más oscuritas, las color carmesí o las color vino tinto, serían las que se han producido en granjas de cría de aves de animales. Fíjense que en Estados Unidos ha habido una distribución casi universal en todos los Estados Unidos, fundamentalmente H5N1, y un caso demostrado hasta ahora de transmisión humana que era una persona que manipulaba aves. Como ven, la mayoría de las zonas que ocupan o los casos que han habido en América del Sur, fundamentalmente en Perú, Ecuador y Chile, a través de toda la costa pacífica, son a través de animales silvestres. Es decir, aves que vienen migrando desde Norte y Centroamérica hacia la zona sur del continente y han producido la mayoría de los casos, porque en América la capacidad de producción por vía granjas de estas aves no es tan importante como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una capacidad de producción muy importante de aves en granjas para el consumo humano. Fíjense, cuando vemos en Europa, ha habido una mezcla tanto de granjas como de aves silvestres, con igual caso en el Reino Unido de H5N1, y en España un caso reciente, hace aproximadamente un mes, 3 casos de H5N1, todos relacionados a el manejo de animales, bien sea
por las granjas o bien sea por el contacto con animales silvestres. Como también ven, en Nigeria ha habido 3 casos H5, no se sabe qué tipo N es hasta ahora, pero ven, en el continente asiático, en China, ha habido otras variedades H5N6 con 61 casos. Estos ya fueron en el año 2021 y 2022 y 2 casos recientes de H5N1. Como ven, hay una distribución muy importante de H5N1, diríamos que casi universalmente. En algunas zonas del mundo obedecen más a, por ejemplo, aves de corral, como en el caso de Norteamérica y en el caso de Asia, pero en el norte de Europa y en Sudamérica es más predominantemente de animales silvestres. Como les dije, había un caso que no está en este mapa, recientemente confirmado en la Patagonia chilena. Es un caso de H5N1 en transmisión de un caso confirmado de un caso humano, lo que hace que en todo el continente americano, okay, desde la parte más norte, que es casi Alaska, y la zona del noreste de los Estados Unidos y Canadá, hasta el sur hay distribución universal. Y eso se produce por, como les dije anteriormente, toda esta cantidad. Para el momento actual, si contamos desde octubre del 2020 hasta el momento, han habido aproximadamente 900 casos en total acumulados de estos casos de influenza y no se ha detectado hasta ahora que haya transmisión humano, como les dije anteriormente. Es importante que les recalque que el principal factor de riesgo para la infección humana es tener contacto con aves que estén vivas o que estén enfermas y de alguna manera son los que se transmiten. Quiero hacer énfasis porque el potencial pandémico, en algunas noticias verán la información, pero creo que es súper importante recalcarla, que es hasta que no tengamos una transmisión de humano a humano, ¿okay? Eficiente, es decir, no que dos personas que trabajan en una granja se contagiaron los dos. Estas 2 personas se considera que tuvieron contacto directo con las aves que le transmitieron, sino que, por ejemplo, haya casos no relacionados al contacto con las aves. Por ejemplo, la esposa de una persona que cultiva, que no tiene contacto directo con los pollos o con las aves, sino que es el hermano o que vive en su casa, etcétera, que se contagió porque el humano contagió a otro humano. Hasta que eso no pase, el potencial pandémico es bastante bajo. Lo único que sí, el potencial de que pueda estar comprometida la producción de alimentos puede subir o puede escalar dependiendo de la cantidad de casos que hay. Quiero recordar que la mayoría de los síntomas de esta enfermedad se parecen al caso de influenza estacional. La influenza que se produce en humanos, no se puede diferenciar estos cuadros de un cuadro respiratorio severo, pero es una enfermedad que en el caso de los humanos produce una mortalidad que está cercana al 50%, es decir, una enfermedad muy letal, es una enfermedad muy peligrosa, por lo cual la recomendación hoy en día obedece a, 1, los países deben mantener un sistema de vigilancia muy minucioso de los casos de aves fallecidas o aves muertas, sobre todo en las costas, y notificar a las autoridades sanitarias en el caso de que se vea esto. Y segundo, en el caso de los humanos, evitar tener contacto con estas aves enfermas, y para aquellas personas que manipulan humanos o que trabajan en granjas manipulan aves, están en granjas de aves y empiezan a ver aves enfermas, hay que hacerle las pruebas respectivas para detectar si puede ser caso de influenza, porque hay otros virus que producen mortalidad en las aves, no solamente es la influenza aviaria, y detectarlo y hacer lo que sea conducente en ese momento dependiendo de la tasa de infección. Quiero recordarles también, como vimos hace relativamente poco, hace unos años, que lo que mal se llamó la influenza porcina o la gripe porcina era porque en ese momento se pensaba que el huésped inicial del cual partió ese virus era, en el 2009, venía de los cochinos, pero realmente era un reagrupamiento de virus entre influenza aviar e influenza porcina, que fue la que generó la alerta de epidemia mundial en ese momento, y es algo que sigue estando ahí como un riesgo. Entonces, al final, nuestra recomendación, pendientes de esto, pendientes de las personas que viven en costas, que tienen contacto con aves, si hay mortalidad por aves, y pendientes de cuadros respiratorios que puedan ser particularmente serios, difíciles o que no tengan una buena explicación. Bueno, amigo,
Con esto hemos dado a este pantallazo para que ustedes tengan información, estén más tranquilos, sepan qué es lo que tienen que tener claro en este momento en relación a la influenza aviar, que hay noticias todas las semanas sobre esto en el mundo. Recordarles nuestras redes, @Mundo UR Web, @Julio Castro M. Y recordarle que pueden hacer preguntas en vivo a través de nuestro chat en vivo, que está el recuadro que está abajo, y nosotros vamos a contestar directamente, que salimos con un capítulo nuevo cada jueves a las 8 de la noche, y que pueden compartir estos contenidos con amigos, personas queridas, a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, a través de cualquiera de las otras redes sociales, compartiendo el link, hacen copy del link de la flecha que está allá y después lo comparten con las personas. Recuerden darle la manito si les gusta o suscribirse a la plataforma de Mundo UR en la campanita que está arriba roja. Muchas gracias, se les quiere mucho, manténganse sanos, ojo pelado, y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Parte Médico.